Amigas, amigos, seguimos con más, unas 8:40 minutos de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Linda Loaiza. Linda Loaiza ha sido sin duda alguna un símbolo en Venezuela de una mujer muy valiente que vivió momentos de angustia hace exactamente unos 20 años. Tenía apenas 18 años cuando Linda Loaiza fue, bueno, es terrible repetirlo, pero ella pues no ha dicho abiertamente. El testimonio que ella tiene es bien amplio. Estuvo unos 4 meses cautiva de un hombre que la maltrató física y mentalmente, además con violencia sexual. Y Linda ha sido una voz en torno a esto. Primero que nada, Linda, gracias por permitirme conversar contigo una vez más. Gracias por estar aquí. Linda, han pasado 20 Hola, años buen día, Sergio. y Saludos a tu lo peor es que audiencia. todavía tú no ves justicia en tu caso. Bueno, Sergio, efectivamente han pasado 20 años desde el año 2001 en que fui privada ilegítimamente de mi libertad y sometida a unos tratos crueles e inhumanos, los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó en el año 2018 como tortura y esclavitud sexual, responsabilizando al Estado venezolano por permitir, facilitar con la aquiescencia del Estado, se cometieron estos delitos por un particular, el ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina. Han pasado 20 años en que yo he estado denunciando en reiteradas oportunidades y siguiendo un proceso legal, los cuales ustedes, los medios de comunicación, me han apoyado durante estos 20 años, han sido parte de esa lucha y se han vuelto como mi familia, y lo agradezco, buscando justicia, denunciando este tipo de delitos. No he conseguido respuestas por parte del Estado venezolano. 20 años esperando por una Eso es respuesta lo por que hay parte del hasta Estado 20 venezolano, años de lucha en búsqueda de justicia. que no la ha dado. ¿Por qué razón? Siempre ha habido trabas, y te pregunto, Linda, ¿ha habido intereses en el Poder Judicial durante estos 20 años? Sí, han existido diversos motivos. Una parte, la complicidad, la sociedad, los amigos. La otra parte, este ciudadano Luis Antonio Carrera es hijo de un intelectual en Venezuela, de los famosos Carreras Damas, pertenecientes al área intelectual y políticos del Estado, del país, y eso ha hecho que este caso se mantenga impune por los delitos que se cometieron en mi contra y además que se han cometido sobre otras mujeres antes de que mi caso ocurriera. Es decir, que es un patrón que el sistema ha venido manipulando y ha venido manteniendo en impunidad. Y aunque estos 20 años me he dedicado a buscar justicia ante las instituciones nacionales e internacionales, la respuesta por parte del Estado venezolano ha sido nula, al no garantizar ni respetar mis derechos. Primero, porque en Venezuela no se me ofreció justicia, tuve que acudir a las instancias internacionales. Y luego de estar en un proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado tuvo la oportunidad y estuvo allí sentado en una mesa y durante el proceso se defendió el Estado, aún así yo logré que la Corte Interamericana condenara al Estado venezolano. Esto fue en el año 2018, pero el Estado venezolano, aún así que se defendió durante todo este proceso ante las instancias internacionales y que fue Ahora, sentenciado, no ha a ver, ¿qué respondido. quieres hoy después de 20 años, Linda? Yo sé que es justicia, por supuesto, que se haga justicia porque además se siente un precedente en Venezuela. Te pregunto, ¿qué es la vida del señor Carrera Almonte? ¿Qué pasó con él?
Desconozco su paradero, pero es una pregunta interesante, la cual hay que interpelar al Estado y a sus instituciones, porque ellos son los responsables de su paradero. En principio porque lo ha absuelto por los delitos de violación, tortura y homicidio calificado en mi contra, motivos por los cuales yo acudí al sistema interamericano. Además, el Ministerio Público en el año 2016, después de que en el año 2008 ya cerró el caso y no pasaba nada, es hasta el año 2016 cuando el Ministerio Público intenta un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde ordenan que se aperture y que sean evaluados los delitos que no se sancionaron. ¿Qué ocurre? Esto simplemente fue una estrategia del Estado para que yo desistiera del recurso internacional, lo cual no lo lograron y yo continué el recurso internacional hasta lograr que en el año 2018 sentenciaran al Estado. Pero allí demuestra las instituciones del Estado y el Estado en sí que no tienen ningún interés en sancionar a estos responsables, que eso fue simplemente un parapeto, una estrategia en intentar un recurso de revisión. Y realmente las instituciones y el sistema, el Estado, no tiene interés en garantizar los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes, y lo ha demostrado durante estos 20 años. En mi caso es un caso reflejo de lo que mucho le ocurre. Este movimiento del cual sé que estás al tanto, llamado el Yo Te Creo, donde inclusive desde la Fiscalía del Ministerio Público pues se han incluso dictado algunas medidas en contra de personas que estarían o serían en todo caso los autores de estas acciones. Pudiera aprovecharse y recordar tu caso y hacer justicia. En este caso, digamos, aprovechar esta ola en la cual el Ministerio Público parece que está actuando, ¿no? Pareciera que está actuando, pero simplemente parece un pote de humo para dispensar o para querer justificar. Pero realmente hay acciones que yo tengo, procedimientos aperturados y la fiscalía está totalmente enterada, todo el sistema está enterado y no ocurre nada, no he conseguido respuesta. Es allí que surgió escribirle un tuit públicamente al fiscal general de la República, porque si bien es cierto, hay pronunciamientos sobre unos casos, no es menos cierto que mi caso también merece un pronunciamiento, merece una justicia. Todas las víctimas, si algo tienen en común, es que desean alcanzar justicia. Y ahí estoy yo, y lo he demostrado estos 20 años, sin ánimo de venganza, solo de justicia. Y evitar que este tipo de situaciones continúan, porque continúan, como lo hemos visto, sobre todo en estas últimas semanas. Sí, por supuesto. Mi caso y mi lucha ha validado que yo he promovido durante estos 20 años que este tipo de delitos hay que denunciarlo, porque vivimos en un sistema patriarcal, machista, que no reconoce que hay hombres violentos, que hay hombres violadores y que hay que denunciar este tipo de delitos y que el sistema debe garantizar justicia, el acceso a la justicia sin revictimización a todas las mujeres, a las adolescentes y a las niñas que acuden a este sistema en búsqueda de justicia. Como bien lo comentabas, incluso acudiendo a instancias internacionales. Incluso también sé que has hasta escrito pues un poco tu caso para que se conozca más y más. Creo que hay un proceso, estás en estos momentos, no sé si ya lo publicaste, un libro sobre el tema, ya lo hiciste, ¿no? Sí. Doble crimen. Efectivamente, acá está el libro, Doble Crimen, tortura y esclavitud sexual e impunidad, de Linda Loaiza. Lo escribió Luisa Kieslinger
de manera digna, respetuosa, escuchando mi narrativa. Y bueno, fuimos plasmando todo ello porque consideré que durante estos 20 años no había un documento donde tuviera la historia plasmada desde mi perspectiva como víctima, como activista de derechos humanos y como luchadora en la búsqueda de justicia Totalmente, por es mí así. Yo y creo para mí que y es un libro por que todas las mujeres en demuestra, general. o debería, pues, conociendo tu caso de hace eso, 20 años, pues sabemos que lo que viviste no fue nada fácil, pero que has podido de alguna manera recuperar. Tú pudiste rehacer tu vida, Linda. Bueno, todas víctimas de estos tipos de crímenes o de estos tipos de delitos relacionados con la sexualidad, como lo es la violación, la tortura o esclavitud sexual, realmente resarcir nuestras vidas o recuperarnos es muy difícil. Quizás aprendemos a vivir con todos estos límites, con todas estas traumas en la vida y quizás aprendemos a vivir con ellos y avanzar. Eh, y parte de ese avance o parte de esa recuperación es el alcance a la justicia. Y en mi caso, pudiera decir que no estoy, de alguna manera, no me he recuperado O sea, ¿tú totalmente, crees que porque parte parte de de esa ello es la recuperación justicia que no he pasa alcanzado? por ver que se ha hecho justicia? Digo, en cuanto a tu recuperación personal, ¿pasa porque se haga justicia en el caso, Linda? A ver, ¿qué te gustaría ver a ti más allá de que sean resarcido, se resalza de alguna manera por parte del Estado? ¿Te gustaría ver a este señor preso? Hay una sentencia de la Corte Interamericana que ha dictado algunas disposiciones, entre ellas que el Estado revise nuevamente los delitos que no sancionó y que la Corte Interamericana calificó como tortura y esclavitud sexual. Por supuesto, hay otras dispositivas que Uy, señalan. Jesús. Eh, Quiero cerrar, ahora sí puedes llamarla, por favor. Vamos a cerrar con Linda porque no quiero dejar que termine esto así como ha concluido. Quisiera que ella pues terminara de expresar su punto de vista y sobre todo de ver realmente si lo que quiere. Déjame ver si le puedo retomarla vía virtual. Si no, pues lo vamos a cerrar telefónicamente. No, sí, dámelo vía telefónica, Jesús, hablando con mi productor, aquí para cerrar la entrevista con Linda. Lamentablemente, pues no pudimos concluir lo que ya teníamos los últimos minutos del programa. Quiero que pues cerremos la conversación. Ok, bueno, ahí está cuadrando mi productor con Linda para ir concluyendo con la conversación. Bueno, Linda, de verdad discúlpame, se nos cayó la transmisión, pero aquí quiero cerrar, ya estamos concluyendo el programa. Quisiera pues que concluyeras en la exposición que estabas dando con respecto a lo que te pedía o te consultaba acerca de si lo que quieres finalmente, entre otras cosas, para tener paz contigo misma, es ver a esta persona tras las rejas. Bueno, yo me pego a lo que estableció la sentencia condenatoria contra el Estado venezolano, y es que el Estado venezolano, por mencionar algunas cosas, tiene pendiente realizar un proceso penal y sancionar los delitos de tortura y violencia sexual que fueron cometidos en mi contra. Además, debe garantizar la seguridad durante este proceso. También el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de sancionar a todos aquellos funcionarios que permitieron las irregularidades y las acciones de forma injustificada durante la investigación del proceso judicial interno. Además, el Estado está señalado en esta sentencia que
que debe hacer un reconocimiento público de que él ha violado los derechos humanos en mi caso, hacer un acto público de reconocimiento que estos violaciones de derechos se cometieron en mi contra y en contra de mi familia, los cuales debe hacer un reconocimiento y una formalidad pública. Además establece que debe dictarse un reglamento correspondiente a la ley vigente, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que el Estado debe implementar y adoptar protocolos para la investigación íntegra de los casos que ocurren de violencia contra las mujeres, por supuesto adaptados a los protocolos internacionales, que el Estado debe implementar capacitación permanente a sus funcionarios, que además el Estado tiene la obligación de incorporar al currículo nacional del sistema educativo en todos los niveles y modalidades educativas un programa de educación permanente con el nombre de Linda Loaiza, con el objetivo de erradicar la discriminación de los géneros y adaptarlo a las normas internacionales. Así es. También el Estado tiene la obligación sobre esa sentencia a recopilar datos y estadísticas para ver de dónde surge este problema de la violencia contra las mujeres que tanto afecta a la sociedad. Sí, sí, definitivamente esperamos que en algún momento, Linda, yo creo que tu lucha ha sido ejemplo para el mundo entero, así incluso manifestado por la propia comunidad internacional, como pues lo has comentado, así lo ha demostrado también este trabajo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentó de alguna forma un precedente histórico en toda la comunidad latinoamericana, en toda la comunidad americana. Yo creo que definitivamente el caso de Linda es conocido en el ámbito internacional por esa lucha que ha tenido ella y cómo definitivamente la tortura en contra de una mujer se hizo más pública hace 20 años. Imagínense ustedes, ocurrió este hecho y ella tiene 20 años logrando o buscando la manera de que se haga realidad. Te agradezco muchísimo, Linda, nuevamente el habernos permitido conocer un poco más de tu caso. Hemos entrevistado a Linda. No, por favor, para mí un placer. Disculpa que al final la conexión se nos echó a perder un poquito allí. No, pero no te preocupes. Disculpa, sí, bueno, ya sabes dónde estamos y las dificultades que tenemos aquí. Sin embargo, aprovecho para recordarle a tu audiencia que el libro Doble Crimen está disponible en Amazon en todo su formato. Así es. Ya lo saben, Doble Crimen es el libro de Linda, donde pueden encontrar detalles de este caso y de todo lo que ha sido esta lucha que ha tenido Linda Loaiza. Fuerte abrazo, Linda, Dios te bendiga y bueno, gracias por ser testimonio viviente de esto. Un fuerte abrazo. Bien, amigas, amigos, con Linda